tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el Palau Macaya para el cierre del proyecto Cuerpos que incomodan, nuevas narrativas en torno a la justicia menstrual y el ecofeminismo. Yo soy Cristiana Almeida, coordinadora de proyectos de Sur Global del equipo de Cromosomos X, y es un placer daros las bienvenidas a este evento. Este proyecto nació de una inquietud muy concreta, la necesidad de ampliar la conversación sobre la salud menstrual y de cuestionar las narrativas dominantes que siguen condicionando la forma en que entendemos los cuerpos, los cuidados y los derechos. Con demasiada frecuencia, la menstruación continúa abordándose desde el silencio, el estigma o una visión exclusivamente biomédica. Sin embargo, sabemos que hablar de salud menstrual es también hablar de desigualdades, de acceso a derechos, de justicia social, de sostenibilidad, de educación y también de participación comunitaria. Por eso, durante los últimos meses, hemos impulsado un proceso colectivo de reflexión y co-creación en el que han participado activistas, investigadoras, educadoras menstruales, organizaciones y personas de distintos territorios. De hecho, a lo largo de este recorrido, hemos recogido testimonios y de diagnóstico desde personas y entidades de España, Bolivia, México, Brasil, Nepal y Kenia, con el objetivo de recoger experiencias diversas y comprender mejor los retos y oportunidades que existen en torno a la justicia menstrual en diferentes contextos. A lo largo de los meses hemos organizado un conversatorio internacional en el que nos permitió incorporar perspectivas muy variadas y enriquecer este proceso de reflexión colectiva. Hay que destacar que durante todo este recorrido las experiencias y necesidades de las personas trans han estado dentro de esta nueva agenda, apostando por un enfoque inclusivo y respetuoso con la diversidad de entidades, cuerpos y vivencias. Además, también hemos impulsado una aproximación artística abierta a toda la ciudadanía, favoreciendo la participación amplia y la expresión de distintas miradas, que la intención de sacar el debate de los espacios habituales y también llevarlo a la calle y a distintas personas. Por último, desarrollamos una serie de laboratorios participativos en los cuales ha habido un intercambio de conocimientos y construcción colectiva. Estos encuentros nos han permitido identificar desafíos comunes, compartir aprendizajes y reflexionar conjuntamente sobre el rumbo que debería tener el trabajo en torno a la justicia menstrual en los próximos años. Lo que os presentamos hoy es el resultado de ese camino compartido. Vamos a compartir el documental y el fanzine que sintetiza todo este trabajo del proyecto, y para hablarnos un poco más del fanzine vamos a tener mi compañera Mariña Escaris, fundadora y coordinadora general de Cromosomos X, que nos contará un poco más sobre todo el trabajo realizado y sus resultados. Gracias. Gracias, Cristiana. Bueno, hola, gracias por venir. Nos hace mucha ilusión, la verdad, como cerrar este ciclo de pensamiento en el que llevamos trabajando meses y que la verdad, pues, de la parte que vengo a hablar yo un poquito hoy, que es más la creación a nivel narrativo de este fanzine, pues os puedo contar un poco que pues, cuando empezamos a trabajar en esto, creamos una matriz de síntesis de la información para que todo lo que pasaba en cada una de las actividades fuera recogido en esta pieza que ya tenéis en vuestras manos. Y cuando empezamos a trabajar en las actividades nos dimos cuenta de que esa propuesta que nosotras traíamos era muy teórica, ¿no? Que a lo mejor estábamos pensando en sistematizar la información de una forma en la que no cabía lo que aquí pasó, ¿no? Y al final esto es un poco la lucha por la escucha. Lo que yo saco de todas las actividades, de todos los encuentros, los laboratorios que ha contado mi compañera Cristiana, que se hicieron durante los días que duró el conversatorio, el ciclo de pensamiento, fue la necesidad de escuchar antes de intervenir, ¿no? De entender las perspectivas trans, entender qué es
menstruar en un campo de refugiadas, entender cómo lo viven personas pues no binarias. Y de ese proceso, como que al final lo que nos dábamos cuenta es, vale, lo que se necesitan son herramientas que nos permitan escuchar y entender. Y un poco lo que intentamos rescatar en el fanzine es esta voluntad de escucha, la de necesidad de escucha que hay, ¿no? Para mí es más como una nota de audio, en la que se puede ver representadas pues eso, el crisol de voces que han formado parte de este proceso. Insisto, cuando al principio nos imaginábamos pues una herramienta que tiene que ser pedagógica y tiene que ser metodológica, pero pues nos la imaginábamos a lo mejor más cerrada, con las 5 cosas que tienen que pasar para que la salud menstrual sea una realidad en las aulas. Y nos hemos dado cuenta de que lo que se necesita es hablar del tema, ¿no? Bueno, esto lo sabíamos, pero hablar del tema desde todas las dimensiones y la complejidad que entraña. Entonces, al final, pues esto es lo que hemos diseñado, ¿no? Un compendio de voces, un crisol de voces en el que escuchar, leer en este caso testimonios que nos ayuden a entender un poquito más pues cómo abordar el tema. Me imagino que en un aula, ¿no? Porque también está pensado para trabajar en entornos educativos, para distribuir en administraciones públicas, pues que tendrá un uso un poco diferente. A lo mejor en los entornos educativos puede ser una herramienta que se lea y de la que se debata, porque también obviamente recoge ciertas conclusiones y en los espacios públicos, ¿no? Las administraciones que lo recibirán, pues me imagino más que será una herramienta que les sirva para entender las carencias que tiene el abordaje que hoy en día se está haciendo de la salud menstrual. Realmente, si ya era complicado hacer un análisis sistemático de lo que aquí se habló y trasladarlo en palabras, que al final lo más honesto ha sido esculpirlo en quotes, me parece mucho más difícil convertirlo en imágenes, ¿no? Todo lo que aquí pasó, cómo se cuentan imágenes. Y esta magia la ha hecho Victoria Lavoira, que creo que está conectada a través de una conexión digital. Entonces, bueno, pues le voy a dar la palabra a ella con muchísima gratitud por todo el amor puesto en el proceso. Y bueno, y por este diseño y maquetación del fanzine que ha quedado realmente increíble. Así que nada, Victoria, si me estás oyendo, muchas gracias y supongo que ahora te pasaremos a ver y oír todas. Sí. Hola, muchas gracias Mariña por la presentación, muchas gracias por la oportunidad también de colaborar con Cromosomas X y nada, contar un poquito cómo ha sido el proceso y lo agradecida que me siento de haber participado de esta forma tan creativa en un proyecto tan pedagógico y tan necesario para la sociedad hoy en día, ¿no? Y el desafío ha sido desde que se comenzó el primer día de las jornadas, ¿no? En el que ya solo colocando todo el material, los papeles, los rotuladores, donde me coloco, cómo voy a plasmar todo lo que se va a transmitir en estas jornadas, ya fue todo un reto porque no había nada previo escrito, no que yo pudiera leer, ¿no? Entonces, otros trabajos de relatoría gráfica tal vez te han dado antes un guión y ya teníamos un dibujo previo, pero en este caso ha sido completamente directo desde que comenzaron las jornadas y he de decir que ha sido toda una dificultad, pero que finalmente, a medida que iban pasando los minutos de las conferencias, se fue resolviendo fácil porque también era maravilloso poder estar ahí escuchando grandes verdades, ¿no? sobre el tema de la menstruación y de cómo nos afecta de manera política, educativa. Así que así fue como también por mi formación como antropóloga pude una vez más mezclar ilustración y ciencias sociales en este fanzine que ha sido después, ¿no? El primer reto superado en las jornadas de poder transmitir de forma gráfica todo lo que se iba hablando en vivo
Y finalmente, todo el tema, todo el proceso de escanear todos los dibujos, la maquetación conjunto con los textos que han podido recoger compañeras también. Y, y creo que ha quedado un resultado fantástico gracias también a este trabajo en equipo que hemos podido conseguir de imagen, texto, poder entender un conjunto, como ha dicho Mariña, para que sea un material didáctico y que llegue fácil, gracias a que sí hay un texto, pero que está revisado para que pueda llegar de una manera más directa a lo que se quiere transmitir y tal y como hace la ilustración, siempre como oficio es acompañar el texto para que las personas se sientan más conectadas con lo que están leyendo, ¿no? Entonces espero haberlo conseguido también. Como anécdota final, agradecer mucho la respuesta que tuve por parte de las personas retratadas, que fue muy bonito. Siempre hay este miedo de retratar a alguien y que no se sienta identificado. Entonces, estoy también muy contenta porque incluso una de las compañeras, al verse, se emocionó y quiso darme un abrazo por haberse sentido representada, ¿no? Entonces, creo que este es un poco esta es la magia también del dibujo, que te sientes vista cuando te han dibujado, ¿no? Y creo que ese es también el simbolismo que va a llegar luego a las personas que abran el fanzine y puedan encontrar unas personas que tienen una perspectiva muy importante sobre el tema y que además que son muy reales y que nos hemos tomado el tiempo de escucharlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, y gracias por todo tu trabajo, claro. Y bien, y ahora continuamos. Como os decía antes, hoy vamos a proyectar el documental del proyecto, una pieza que recoge muchas de las voces, reflexiones y experiencias que han acompañado este proceso. A través de ellas podremos acercarnos de las preguntas, desafíos y aprendizajes que han surgido durante todos estos meses. Así que antes de empezar, bien, me gustaría presentar a una persona fundamental para que este documental haya sido posible. Nos acompaña también a través de videollamada Adriana Cardoso, la directora del documental. Adriana ha sido la responsable de transformar todo este proceso tan diverso y complejo en una narrativa audiovisual capaz de recoger toda la riqueza de las voces de participantes y también todo el espíritu del proyecto. Así que te agradecemos muchísimo, Adriana, todo tu trabajo, sensibilidad y también compromiso. Aquí está. Y bien, ya Adriana nos va a poder compartir un poco sobre el documental y cómo ha sido el proceso creativo. Y yo me despido, espero que disfrutéis el documental y hasta la próxima. Gracias. Bueno, hola. Gracias a todas, a todos los que estéis por allí y sobre todo también gracias a Cromosomos X por el trabajo que hacéis y por haber querido contar conmigo para contar esta historia. El principal objetivo a la hora de hacer este documental sobre cuerpos que incomodan era pues, la creación de un archivo audiovisual, ¿no? De algo que persistiera. Tanto por un lado para quienes no pudieron venir, ¿no? Que no pudieron vivirlo en persona y que pudieran conocer pues, todas las voces, todas las personas activistas, lideresas de distintas partes del mundo que participaron en el ciclo, todas las ideas que se fueron trabajando, pero también un archivo visual para quienes sí que pudimos vivirlo, que nos recuerde un poco pues no solo estas ideas, sino también pues, el sentimiento de comunión y también esta especie de compromisos colectivos, ¿no? a los que se alcanzaron durante este ciclo. Me pidieron que comentase un poco también como estas ideas centrales que se repiten, que aparecen recogidas en el documental y que se fueron repitiendo en los distintos días del ciclo,
Creo que el principal reto del documental ha sido resumir en menos de 25 minutos esta cantidad de ideas que se trataron. Creo que una de las ideas centrales que apareció más veces fue la de la desuniversalización del discurso de salud menstrual, es decir, entender que nuestra visión sobre la menstruación pues, tiene mucho de capitalista, tiene mucho de patriarcal, tiene mucho de colonialista, y poder entender que se estaban dejando fuera pues, muchas voces en este discurso sobre salud menstrual, desmontar un poco todo esto y empezar a incluir otras diversidades, ¿no? Otras mujeres diversas, otros territorios, otros cuerpos menstruantes. Entonces, bueno, creo que esta idea de no tratar como universal la visión occidental de la menstruación fue quizá el eje central que más se repitió en los distintos talleres y conversatorios. También, por supuesto, como otro de los ejes centrales fue la ruptura con el tabú, la ruptura de la vergüenza, entender de dónde viene esta vergüenza impuesta sobre nuestros cuerpos y sobre la menstruación, como veréis en el documental y como decía Adriana Guzmán, esta pedagogía de la vergüenza, ¿no? Intentar desmontar el tabú, desmontar la vergüenza sobre la menstruación, sobre nuestros cuerpos y al fin y al cabo politizar un poco esta vergüenza para poder utilizarla, ¿no? Darle la vuelta un poco a la situación. Y también diría que otra de las ideas que se trabajó fue esta desmercantilización de la menstruación, no enfocar la menstruación desde este punto de vista capitalista de acceso a productos, no enfocarlo como un mercado, sino intentar pues, darle el lugar social, ¿no? que debería ocupar a la menstruación y también a todos los cuerpos menstruantes. Creo que estos son como los 3 pilares básicos, pero podéis ver que va a haber varias ideas que se tratan, porque, como comentaba, hubo muchas voces muy diversas de muchas partes del mundo. Y creo que uno de los objetivos esenciales, tanto del documental como del ciclo, era bueno, esta idea de incomodar, ¿no? De ocupar espacio, de poner esto sobre la mesa y también, como decía al principio, de no dejar narrativas fuera, de conseguir ofrecer una narrativa sobre la salud menstrual que sea más completa, que cuente con todas las voces y bueno, esto es lo que hemos intentado y esperamos haber conseguido. Así que ahora os dejamos con el documental y esperamos que os guste. Cuerpos que incomodan es una propuesta que nace de muchas preguntas que nos hacemos nosotras dentro de Cromosomos X, pero que estamos seguras de que no nos hacemos solas. Las preguntas van de cómo estamos abordando la menstruación, qué discursos estamos reproduciendo aunque no queramos, qué ideas se nos están colando a lo mejor sin que nos demos cuenta, quién se siente apelada en los discursos menstruales y quién se queda sistemáticamente fuera. Gran parte de las intervenciones que ahora se hacen pues se centran mucho en el acceso a productos, ¿no? En los discursos que se han comprado a las lógicas del mercado, a la gestión individual, y mientras tanto se quedan en un segundo plano las estructuras que siguen sosteniendo la desigualdad. La vergüenza hacia nuestros cuerpos y sus procesos es una puerta de entrada a muchas violencias, o así lo vemos nosotras. Permitimos la mirada del asco, permitimos la mirada del bochorno, permitimos el desprecio, permitimos leernos enfermas cuando menstruar es salud. Somos cíclicas y aprendimos a leernos lineales. Nuestros cuerpos nos incomodan porque hemos aprendido a borrarlos. Y la idea es la contraria, incomodar, 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 hasta que nos sintamos bien dentro de nosotras mismas. Y para eso estamos aquí, por eso estamos hoy aquí. Porque queremos revisar los enfoques dominantes, porque queremos entender que dejan fuera y queremos incorporar experiencias, cuerpos y saberes que no están siendo escuchados. Entonces ahí comenzó nuestra discusión, nuestro cuestionamiento a la menstruación como imposición colonial dentro de la comunidad y entendimos que la vergüenza que empezó a generar esta lógica colonial, porque estaba vinculada incluso con la religión y con todo lo impuro de la menstruación, era una imposición de dominación de nuestros cuerpos, ¿no? Y que la vergüenza lo que hace es disciplinarte para que después te dominen, ¿no? Después sientes vergüenza por la menstruación, sientes vergüenza por la violencia, sientes vergüenza porque no sabes leer, sientes vergüenza porque vas a la ciudad y no sabes ocupar el bus. Es decir, es una pedagogía de la vergüenza
que se construye sobre el cuerpo de las mujeres, no solo para la menstruación, sino, por eso es una pedagogía, porque posibilita que otras formas de dominación y vergüenza se construyan sobre esa vergüenza. Hemos aprendido a tener vergüenza, ¿no? Entonces, cuando los feminismos plantean justicia menstrual o menstruar en libertad, ¿de qué mujeres o de qué cuerpos estamos hablando y en qué territorios? Y cómo hablar de esas posibilidades de justicia menstrual, de educación menstrual o de menstruación en libertad en un sistema patriarcal profundamente capitalista, profundamente extractivista. Entonces ahí me parece fundamental entender que la educación menstrual o la justicia menstrual corre el riesgo de olvidar toda esta estructura. Saber si podemos pensar en una educación menstrual, no sé si antipatriarcal, pero por lo menos en una educación menstrual o en una menstruación antineoliberal, que no sean esos términos individualistas de consumo, de acceso a más productos. Entonces yo pensaba que hay que provocarnos a la desregulación menstrual, es decir, cada cual que menstrue como quiere, como puede, pensar la menstruación fuera de estas regulaciones, ¿no? Sino más bien desde las desregulaciones. Lo que dan a las personas presas, a las internas, son 20 compresas al mes y 4 rollos de papel higiénico, como si todos los cuerpos menstruasen igual, como si hubiera un estándar en la menstruación y que eso fuera suficiente. Aún encima, el sistema penitenciario funciona desde una lógica muy binaria y no dan respuesta a los hombres trans o a las personas no binarias que están menstruando en módulos masculinos, porque ahí no hay estructura ninguna para gestionar la menstruación. También nos ha contestado una entidad que trabaja con trabajadoras sexuales. Han dicho que muchas trabajadoras lo que hacen es utilizar esponjas menstruales, que cuando entran en contacto con el preservativo, claro, hay un riesgo mucho mayor de rotura. Entonces aquí hablamos de una situación de precariedad menstrual que se convierte en un riesgo de salud sexual. Entonces es algo también que tampoco hay respuesta desde ninguna parte. Y bueno, hay que seguir haciendo preguntas incómodas para que estos diagnósticos dejen de ser necesarios. O sea, menstruar es, ya está, simplemente cosa de mujeres, punto. En femenino, todo. La gente no binaria que menstrua, da igual. Los hombres que menstruamos, damos igual. O que hemos menstruado, que sabemos perfectamente lo que es eso, que podemos gestar, ¿no? Da igual, somos una nota a pie de página, somos una noticia que llama la atención, no podemos conformarnos con que ahora sea mucho más fácil acceder a un montón de cosas que cuando yo necesité acceder a ellas. No podemos conformarnos con que sea menos violento siempre y cuando tengas papeles, siempre y cuando cuadres en una narrativa específica, siempre y cuando tengas el apoyo de tu familia, si eres menor. Reivindico el derecho de cualquier cuerpo menstruante a hacerlo, o a por lo menos cuestionar si esa interrupción, a qué intereses sirve, qué te hace sentir en realidad, ir sembrando esta discordia, ¿no? Esta cosita de, oye, que no solo menstruan las mujeres, oye, pero tú sabes que, oye, pero ¿y si usamos la E al hacer esto, al hablar de esto? ¿Y si cuando hablamos de cuerpos menstruantes no estamos borrando a nadie porque estamos hablando únicamente de menstruar? Sencillo, simplemente vamos a acercarnos a una persona y le vamos a preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Vale, pues yo voy a escribir su N, ¿sí? Simplemente su primera letra, y tú me escribes mi B. Vale, yo soy Bárbara. Entonces ya, esta relación se termina y vas junto a otra persona. Básicamente vamos a tener una etiqueta escrita con las aportaciones de las otras personas. Yo ahora os voy a repartir una flor a cada una de vosotras y vamos a hacer una actividad, ¿vale? Os voy a leer unas frases, como os sintáis con esa frase, quitéis un pétalo si lo habéis vivido o no. Cuando tuve la menarquia sentí vergüenza.
Alguna vez en mi vida guardé el tampón en la manga del jersey. Me daba asco tocar mi regla. Alguna vez he sentido vergüenza o miedo por manchar mi ropa o asientos de la menstruación. Vamos a la siguiente, el tabú de la menstruación. ¿Con cuántos nombres diferentes escuchamos hablar de la menstruación? Todos tienen como unas connotaciones parecidas. El tomate, la regla, Simón, la ruler, la roja, la amiga, la regla, mis días. Cosas que tienen que ver con el estigma, con la ocultación. A veces que nos dicen, no hay estigma, ya se habla de menstruación directamente. Pues vamos a ver por qué no la llamamos por su nombre. A una parte que se llama como situaciones incómodas, ¿no? Simplemente leer nuestra situación y ponernos un poco en el papel de esa situación que vamos a tener, ¿no? Como si fuésemos pues las personas que vamos a hacer pues una intervención educativa. Estamos trabajando la educación menstrual en un contexto muy empobrecido. El único recurso para gestionar la sangre menstrual son toallas reutilizables. Ellas no quieren utilizarlas porque sienten vergüenza al tener que lavarlas y secarlas delante de las personas con las que conviven. Cambios de humor, picor genital. ¿Cómo enfocamos esa intervención con perspectiva de climaterio? Preguntarle a ella, por ejemplo, preguntarle qué siente, si siente dolor. Y cuando está sangrando es un tema porque la sangre no fluye como si no tuvieran hecho mutilación. Claro. Entonces vamos con el primer caso, si os parece, contarnos. ¿Cómo enfoco el tema de los productos menstruales que se insertan en la vagina? Nos pasa educando en menstruación, nos pasa mucho el tema de, por ejemplo, yo saco una copa menstrual y de repente una niña me dice, pero esto no va a hacer que pierda la virginidad, por ejemplo. El problema parece que es la virginidad y no hay problema que te está surgiendo, es que se rompa el himen. Pues vamos a hablar desde ahí, es que el himen ya está roto, o viene ya con una abertura o tal. Soy personal técnico de una ONG y estoy atendiendo a una mujer que ha sufrido mutilación genital femenina. Quiero trabajar con ella en la educación menstrual. ¿Cómo lo enfoco? Es muy difícil que una mujer que ha sido mutilada quiera desligarse de su cultura, que lo vea como un hecho lesivo a sus derechos. Pero hay una parte súper importante porque viene de la imposición de los hombres. Entonces, en este recorrido de mediación, yo creo que es importante entender toda esta trayectoria, cómo se construyó y desde dónde podemos construir con esta mujer. En el trabajo previo que hice un poco con las compañeras de Cromosomos, lo que quise es como llevar a las realidades de mundos que son o invisibilizados por una parte o que simplemente las personas no están atentas a las otras realidades y poderles contar cómo es esto de la salud menstrual, que es un concepto, no voy a decir que sea nuevo porque es que menstruamos desde siempre, pero generalmente se ha visto solo desde la higiene. Pero hay muchas otras cosas que se están comenzando a ver y que lo que queremos hacer aquí es mostrar. Por eso nosotras somos un conversatorio que me parece muy chulo, porque estamos hablando desde lo decolonial, estamos hablando desde el otro lado. Ahí dibujas con melfa. Claro. Sí, importante. Yo todavía tengo las 2 melfas que me regalaron. ¿Sí? Esta misma, el tejido, no se usa para una compresa, pero hay sí que hay un tejido de algodón que se usa. Y la melfa es una base de necesidad para la mujer. Para mí especialmente es un honor y un placer poder acompañarlos porque tendremos la posibilidad de hablar de temas que
son normales, naturales de nuestro día a día, pero parece que en muchos espacios de la sociedad no lo son. El sur global, como es llamado en muchos espacios, no entra en estos diálogos en muchas ocasiones o solo entra desde una perspectiva netamente asistencialista. Nosotros aquí venimos a hablar de la salud menstrual desde una dimensión mucho más amplia, con muchas perspectivas diferentes, pero sobre todo gracias a la voz y al trabajo de estas mujeres lideresas que aquí nos acompañan, que es un privilegio poder estar con ellas. Ha habido un enfoque biomédico, un enfoque de imposición, ¿no? Porque el mundo es colonial. Porque la mirada sobre las problemáticas, sea la menstruación, sea el racismo, lo que fuera, es universalista y es creada desde una mirada colonial de dominación. No se intenta comprender la menstruación, se intenta intervenir sobre la menstruación, controlarla, regularla, vincularla al mercado, al Estado, para tener controlados nuestros cuerpos. Entonces, ¿por qué hay esos enfoques? Porque hay un sistema de poder que construye los enfoques. Todos los países que han sido colonizados también se vieron con una especie de satanización de sus propias maneras de sanar y por ejemplo, de sanar a través de las hierbas, a través de conocimientos totalmente situados, que fueron satanizados, que fueron invalidados. De ahí esta imposición de todo lo que viene desde el norte. Y la menstruación no es algo sucio. La suciedad también viene de esta colonización del ser. De la justificación, por ejemplo, de la colonización a través de una especie de diabolización de fealdad del cuerpo de las mujeres negras. ¿Cómo vemos essa relação entre corpo, território e experiência menstrual? Como da mesma forma que eu estou aqui hoje falando em nome de várias outras mulheres da minha comunidade, o meu corpo é um corpo do território. E a gente percebe, né, que no mundo ocidental esse corpo é descartável, esse corpo é excluído, enquanto para nós esse corpo ele é detentor de um cuidado. A gente hoje tem brigado muito, lutado muito para que o SUS reconheça, o Sistema Único de Saúde, reconheça essas práticas de cuidado, inclusive também como uma proteção contra a violência doméstica. Porque a partir do momento que a comunidade, a sociedade passar a respeitar esse corpo, assim como nós do território, né, respeitamos, a gente acredita que isso pode reduzir bastante a violência contra as mulheres. Ha habido una gran mejora en este concepto de salud, menstruación y salud, y que se abre bastante el tema, por ejemplo, el hablar de placer, las condiciones donde puedo conseguir esto, cómo lo consigo, pero sí que hay una minoría de necesidades básicas que se llegan ahí, ¿no? El tener una toalla pues no tienen unas compresas. Las ayudas humanitarias son básicas. Tengo que entrar en lo aburrido, que es la política pública. Y digo que es aburrido, sí, porque la política pública tiene una característica especial. Creamos las normas. El tema es que no siempre se ponen en práctica, o se ponen en práctica parcialmente, o simplemente se esconden debajo de una carpeta. Entonces, ¿cómo se aplican al final? Siempre desde una mirada totalmente eurocéntrica, siempre desde una mirada totalmente colonial, siempre desde una mirada masculinizada. No se puede aplicar una política pública sin entender cómo menstruan las mujeres, sin dar la posibilidad de que las mujeres desde un espacio africano también puedan decir que aquí queremos, de esta manera queremos que se aplique esta política. Outra questão que eu acho que é fundamental é a questão climática, né? Se nos faltar água, nós não vamos poder ter acesso ao cuidado pessoal do nosso próprio corpo, principalmente nós, corpos que menstruam, né? Aproveitar espaços como esses para poder dizer que a menstruação não pode ser um mercado, né? Ela não pode ser um negócio, ela tem que ser uma responsabilidade social.
Lo que yo había pensado es que cada una diga quién es, por qué está aquí y que cuente una anécdota que recuerde con la menstruación o sobre la menstruación. O sea, no tiene por qué ser una anécdota propia. Un verano, el primer día que íbamos de vacaciones con mi familia y con mis tíos, y el primer día llegar y eran unas vacaciones de playa. Me despierto al día siguiente y veo ahí las bragas manchadas. Diría también mi primera menstruación, porque fue como en el pueblo, tenía 11 años, con mi abuela, y montó unas fiestas para darme la bienvenida. Las primeras bragas menstruales que yo tuve eran plástico total de mi abuela de hace un montón de años, pero me las daba así como en silencio, que no lo viese el abuelo, ¿no? Como tenía 13 años y una profesora tuvo el descaro, desde mi perspectiva, de ponerse ahí delante de todos nosotros, se ponía de cuclillas, ponía como se ponía un tampón, tal. A mi madre no recuerdo hablarle de esto, pero mi abuela se refería a la regla como la visita, te va a venir la visita. El tema de la endometriosis, ¿no? A mí me diagnosticaron como en 2022 más o menos, y yo creo que para mí fue como un momento también en el como que me puso un poco en jaque, ¿no? Porque me cambió la sexualidad un montón. Sí, como que parece que nos anulamos porque no confiamos en nosotras mismas. Y ahí pues se me abrió como todo el mundo de pensar que esto es importante, ¿no? Si os apetece, pues empezamos con esta parte de conocer cómo se ha tratado el tema de la menstruación en el arte contemporáneo. Esta es una artista que se llama Judith Chicago. Y bueno, pues ya lo veis, ¿no? Un tampón, pero que también nos está recordando pues, a un pene, como a un pene que no tiene. Es como la primera vez que se hace como tan evidente el tema de la menstruación. Los pantalones están hechos con compresas, entonces ella lo que hace es un día con la regla, pues se va a recorrer las calles de la ciudad, no recuerdo en qué ciudad estaba ese día, y la performance es un poco ver la reacción de la gente ante eso. Es un vídeo en el que se ven pues, los pantalones al sol para clarearse, bueno, un poco hablando de esta cosa de la vergüenza de la mancha, de cómo estamos ahí todas intentando que salga, y ella hace el gesto como de reparación contrario, de coser todas esas manchitas de sangre en una pieza grande. Bueno, el proyecto Pregunta es una metodología como en código abierto que desde el colectivo pues súper generosamente permiten que la gente utilice como quiera. Decidimos una pregunta que queremos llevar a la calle, con esta plantilla pues la llevamos a la calle y le pedimos a la gente que rellene esto, que le haga una pregunta a esa pregunta. ¿Por qué has sido tan engorrosa? ¿Por qué apareciste en mi cumpleaños? ¿Por qué me duele tanto? ¿Te das cuenta que me he liberado con la menopausia? ¿Por qué no es regular? Emocionalmente, ¿cómo influye este ciclo? Porque ¿es verdad que se corta la mayonesa? Sí. O sea, si no la preguntan. Pues es verdad que se corta la mayonesa. Perfecto. Perfecta. Hay un espacio muy bonito que se crea en Cromosomos después de hacer un proceso formativo, un proceso de acompañamiento, y es que hablamos del hilo rojo, ¿no? Y para nosotras el hilo rojo es una idea, un poco la comunión que se crea, la comunidad que se crea cuando nos juntamos y hablamos de las cosas que nos pasan. Ese hilo no tiene por qué ser físico para sostener, para conectar y para no romperse. Todo esto que vivimos de manera individual, colectivizarlo, poder juntarnos, ¿no?, con otras mujeres también para romper con tabús, romper también desconocimiento. Cuando hay espacios así, pues yo creo que
permita que haya así como una deconstrucción, un repensar, una posibilidad de repensar también los discursos y cómo vamos enfocando las cosas simplemente. Poder estar aqui hoje enquanto uma mulher quilombola de terreiro, ouvindo outras mulheres de outras comunidades, mulheres lideranças ali, que também estão preocupadas sobre a saúde e a dignidade desses corpos que menstruam para além dos seus territórios e da sua coletividade. Seguir estirando ese hilo rojo y haciendo una comunidad en forma de círculo, que decimos que es la forma de la que nunca deberíamos haber salido. Ahora sí, ya creo que ya estoy para irme, Mariña. Me tuvieron un rato en la migración para que cuente qué hice. Entonces les conté de la conferencia, el encuentro sobre educación menstrual, y me dijeron si era médica, si tenía mi título, mi credencial, algo de médica. Y les dije que no, que era curandera. Ay, no, me he divertido mucho con todas las cosas que me han preguntado. Que qué hacían las curanderas con la menstruación. O sea que pueden decir que los cuerpos incómodos han incomodado. Y bueno, ya hemos hecho una formación gratuita a la migración. Bueno, esperamos que os haya gustado. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, ya vamos a ir cerrando contándoos un poquito, bueno, una de los mayores caminos que se abren ahora, porque bueno, es verdad que hoy se cierra el ciclo de pensamiento, pero hay un nuevo camino que se abre. Antes de pasar a eso, no sé si queréis comentar algo o pasamos a lo siguiente. Genial. Bueno, vale, pues nada, simplemente por cerrar, no quería contarlo antes para no desvelar un poquito lo que Adriana y Victoria tenían preparado, pero tanto en las reuniones en los laboratorios de co-creación que se hicieron online como presenciales, se notó mucho la extenuación que tiene el activismo menstrual, ¿no? Hubo mucho la queja de esto es arduo, esto es cansado, muchas veces no, es pues intentar implementar proyectos que no siempre tienen financiación. Es verdad que desde el 2023 hay una nueva ley que avala un poco las propuestas sobre salud menstrual, pero no tiene presupuestos asociados, es muy difícil implementarlo. Entonces, de todo este cansancio y de todo este hartazgo que sí que sentimos un poco común a todas las activistas, investigadoras, educadoras que asistieron, pues habló de la necesidad de un espacio, aunque fuese digital, de poder conversar, compartir herramientas, dinámicas, inquietudes, porque al final también lo que vimos es qué difícil es hablar de entornos que no son el propio, ¿no? Qué difícil es abordar la salud menstrual para un colectivo concreto cuando tú no habitas ese colectivo. Y al final, bueno, pues lo que se decidió entre todas hacer y el camino que hoy empieza y que para nosotras es súper ilusionante es este espacio digital, ¿no? Que sea pues eso, el hilo rojo, es una comunidad internacional en la que todas estas personas o las que quieran de las personas que han participado en este diagnóstico pues tengan un espacio para reunirse, para hablar, para compartir inquietudes y seguir construyendo pues narrativas menstruales cada vez más diversas. Y jova, para nosotras es algo pues súper valioso y estamos muy agradecidas a este ciclo porque es lo que ha permitido este siguiente paso, que es la elaboración de la comunidad. Así que, bueno, sin más me despido, agradeciendo otra vez a las que habéis venido, al Palau Macaya, Ana, por la excelente organización que hemos tenido desde el principio, al equipo técnico y, bueno, y a todas las personas del Palau Macaya que han seleccionado nuestro proyecto y nos han permitido implementarlo. Así que nada, muchas gracias y buenas tardes.